De nuevo aquí con todos ustedes, seguimos en directo en las mañanas de Onda Cádiz Televisión, en este caso El Mirador, para hablarles de un asunto que seguro que les interesa a todos, porque ¿quién no conoce una familia o algún amigo o alguna persona que tenga en su hogar alguna persona diagnosticada con TEA, con autismo? Es una realidad bastante interesante en España, en Andalucía, en nuestra provincia, y digo interesante porque son muchos factores que conocemos sobre este trastorno, pero muchos que no. Para eso también se celebra de forma bianual un congreso que precisamente este 2024 se va a celebrar en Cádiz. Ese que ven en las imágenes es el último que se realizó, el 20º congreso, el de Cádiz será el 21º, y es un congreso de la Asociación Española de Profesionales del Autismo, AETAPI, que se celebrará los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre en el Palacio de Congresos de la capital gaditana. En dicho congreso van a participar más de 400 profesionales especialistas en el sector del autismo y los trastornos del desarrollo a nivel nacional e internacional. AETAPI es una organización de profesionales que tiene como propósito ser un grupo importante y cohesionado de profesionales y una clara referencia de calidad y ética en el ámbito de la atención a las personas con trastorno del espectro del autismo. Una entidad sin ánimo de lucro que nace en 1983 y que está formada por personas que desde los más diversos ámbitos de la sociedad, educación, alumnado, familiares, personas relacionadas con el diagnóstico, atención temprana, vivienda, integran una asociación con un claro objetivo: la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo. Precisamente Isabel del Hoyo, directora de Autismo Cádiz, forma parte de la organización de este congreso que se va a desarrollar. Todavía quedan meses, pero bueno, hay que hablar del autismo y sobre todo de cómo se encuentra la situación ahora mismo en cuanto a educación, en cuanto a investigación, a familiares, atención a estas personas, calidad de vida. Bueno, muchísimas cuestiones, Isabel, que hay que recorrer todavía muchísimo camino porque se ha avanzado mucho, pero todavía hay muchísimas dificultades para estas personas. Gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a vosotras y a vosotros por invitarnos. Sí, AETAPI, como has dicho, bianualmente, solamente se interrumpió en el tiempo de la pandemia. Hemos tenido congresos donde siempre vamos buscando evidencia científica relacionada con prácticas éticas y adecuadas hacia las personas con autismo y sus familias, ¿no? En el año 2022, un grupo de profesionales que trabajamos en el mundo del autismo y también en otras discapacidades, presentamos la candidatura de Cádiz y salió elegida frente a otra candidatura, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en ese momento frenético de cerrar programas, de cerrar alianzas, porque un congreso económicamente es muy alto el valor que tiene, y bueno, pero pensamos que la relevancia también es más alta y por eso un grupo de profesionales, algunas trabajamos para Autismo Cádiz, pero otros no, o sea, gente que nos interesa este ámbito de la intervención y nos hemos atrevido a traer el congreso aquí a Cádiz. Ya hubo uno, hace 35 años se celebró ya en Cádiz, y ahora queríamos volver a retomar este trabajo. Bueno, muy interesante para Cádiz porque si vemos las cifras, en Cádiz habrá un número grande de personas diagnosticadas con autismo, pero si miramos las cifras a nivel nacional son 450.000 en España, 1,5 millones de personas relacionadas con el autismo, metiendo ahí personas y familias. 4.200 de nacimientos de niños y niñas con autismo al año. 22 meses es la edad aproximada en la que se empieza a sospechar. En 3 y 4 años el diagnóstico. 83.000 menores de edad y un 46%, que aquí quería yo comenzar a hablar si viene a bien, porque hablar de educación es muy interesante y nos lo ha dicho incluso la presidenta que habláramos de este asunto, de la educación, del desarrollo de estas personas, porque hay un 46%, Isabel, que sufre acoso escolar. Sí, el grupo de personas con autismo que sufre acoso es muy alto. Probablemente será el grupo que más acoso sufre en el entorno educativo. Y muchas veces la propia persona, el niño o la niña que lo sufre, no es consciente de estar sufriéndolo, ¿no? Hay que tomar
O sea, las personas con autismo a veces tienen dificultades en todo lo relacionado con lo social, pero tomar conciencia de que están siendo objeto de acoso es también complicado para ellos, ¿no? Por eso a veces puede ser que el número sea más alto. Y es muy triste, el acoso siempre es muy triste, pero en una etapa importante de tu vida y sobre todo porque no podemos olvidar que uno de los pocos derechos objetivos que tenemos en nuestro Estado español es la educación y que es fundamental pasar por este proceso porque te sirve, aparte de para tener una serie de competencias académicas y profesionales, también te sirven para crear una red de apoyo, de amistad con tus iguales, para tener competencias para desenvolverte fuera del entorno familiar, y es muy triste que en esa etapa crucial los niños y las niñas con autismo y otros niños, ¿no? Pero sobre todo los niños y las niñas con autismo sufran acoso, ¿no? Hay que tener programas preventivos porque cuando ya está el mal hecho solamente se mira, ve qué daños hemos cometido. Hay que hacer más prevención en el mundo, en el entorno educativo para todos los niños y las niñas, pero sobre todo en la población con autismo. Mucha más prevención que siempre lleva más medios, más apoyo. Y en muchos de los casos los apoyos no es solamente académicos y formativos, sino también apoyo de personas especializadas, pendientes y analizando el entorno donde se mueven nuestros niños y nuestras niñas para evitar que lleguen esas circunstancias que nadie desea. Cuando tenemos sospechas de que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener este trastorno, ¿qué debemos hacer en primera instancia? ¿Cómo debemos afrontar esa situación? Y hablando de educación, también quiero que nos cuente cómo está el tema educativo para atender a estos chicos y chicas. No llegar al tema de acoso, pero cómo se puede prevenir y cómo están las escuelas, qué herramientas tiene para atender a estas personas. Cuando una familia tiene sospechas, incluso a veces las sospechas surgen cuando el niño o la niña va a la guardería, ¿no? Lo más práctico siempre es manifestar esa sospecha, porque si luego es una sospecha que no termina en autismo, pues genial, no hemos perdido ni le hemos hecho daño a ese niño o a esa niña. Pero si hay sospecha, es mejor pues derivarlo a los pediatras y que los pediatras los manden a las unidades de diagnóstico de atención temprana, ¿no? Porque cuanto antes se intervenga, mejor. Eso está clarísimo, está demostrado con evidencia científica que la intervención temprana es una de las mejores medidas que podemos llevar a cabo para que el futuro de la vida de estos niños y niñas sea mejor, ¿no? Entonces, cuando hay una sospecha, ir al pediatra y que el pediatra los derive a las unidades de atención temprana. En el momento que son revisados, incluso si en las unidades las unidades de diagnóstico no tienen un diagnóstico cerrado, porque siendo tan pequeñito es arriesgado cerrar un diagnóstico, recibir atención temprana también es una bendición, incluso en el momento, aún no teniéndola, ¿no? Porque son acciones que van a estimular aquellos aspectos que son fundamentales y que las personas con autismo vienen con alteraciones, ¿no? o con desviaciones. Entonces, bueno, esa etapa es fundamental y a los 6 años esos niños y esas niñas ya van a estar en el sistema educativo obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedimos como Autismo Cádiz para esos niños y esas niñas? Primero, más medios, ya lo hemos dicho antes. El primer medio es una ratio más baja. En un entorno donde hay muchos niños, a ninguno le viene bien, pero precisamente a los niños y a las niñas que tienen necesidades educativas especiales necesitan un entorno con menos compañeros y más compañeras. Necesitan también metodologías que científicamente están demostradas que son positivas para las personas con autismo. Para el resto de los niños también, porque meter orden, estructuración, que es lo que generalmente se hace, ¿no? Información por adelantado de lo que se va a hacer, organizar el espacio. Eso viene bien a todos, claro. A todos, pero a una persona, a un niño o una niña con autismo le salva la vida, ¿no? Saber qué se espera de ellos, en qué consiste portarte bien, eso que tantas veces repetimos a lo largo del día, ¿no? Incluso la tarde y la noche nos llevamos a pórtate bien, ¿qué consiste portarme bien en este entorno? ¿Entiendes? Pues eso es necesario para las personas con autismo y necesitan profesionales que conozcan el autismo, que entiendan el autismo y que comprendan los comportamientos a veces extraños
que pueden tener un niño o una niña con autismo, pero que siempre tienen una intención. O sea, no lo hacen por hacer, siempre tienen una intención. Y cuando llegan situaciones un poco más complicadas, pues necesitar esos apoyos complicados, más específicos, que ayuden a los profesionales que están atendiendo a ese niño o a esa niña y al resto de las personas que están con ellos. Necesitamos apoyo, en definitiva. Apoyo significa, en la mayoría de los casos, profesionales. Ahí está. En el plano psicológico muy importante porque todos y todas las niñas necesitan ese apoyo psicológico, máxime cuando hablamos de necesidades especiales, pero si nos salimos ya de la infancia, estos niños y estas niñas van creciendo, tienen que desarrollar su vida de adolescente, de joven, plantearse cómo va a desarrollar su futuro laboral, cómo se plantea ya esta etapa de la vida, Isabel, que es más compleja, imagino. Efectivamente, claro. Sí, porque además es resultado de lo que hemos hecho previamente. Cuando a un niño y a una niña se le educa en son capaces, son competentes, se les genera autoconfianza y habilidades, es más fácil que en el futuro puedan también orientarse a un puesto de trabajo, a una ocupación, a contribuir, ¿no? Ahora, últimamente se ha incorporado a ese concepto de contribuir a la sociedad, ¿no? No es tanto el ganar un sueldo, sino yo, persona adulta, cómo puedo contribuir participando en organizaciones sin ánimo de lucro, haciendo algo para mi comunidad, ¿no? Entonces ese concepto amplía a mucha gente, ¿no? Entonces, ahí, como cuando son pequeños, es necesaria la personalización, ¿no? Cada persona tiene vocación, tiene capacidades y el arte es orientar a ese hombre, ese adolescente, esa mujer, a esas capacidades y que se conviertan en su futuro profesional o de ocupación, ¿no? Hay muchas más cosas que tener un trabajo, ¿no? Y es verdad que es fundamental. Durante mucho tiempo reivindicamos que las mujeres, las personas con discapacidad tuvieran un empleo que además ganaran dinero, porque eso supone independencia y capacidad de toma de decisión, ¿no? Pero actualmente, con los niveles además de paro que hay en esta provincia, a veces es más importante la ocupación, la orientación a la contribución, y además cuánta gente conocemos que tienen 30 y tantos años y siguen viviendo con sus padres, ¿no? En su entorno familiar. Entonces, es más sentirte satisfecho con lo que haces en tu vida. Útil. Claro. Útil, y que lo que haces sea reconocido por los que están al lado tuyo, ¿no? Que a veces tenemos una mentalidad asistencial de hacerle todo a la persona que tiene una discapacidad para que se sienta feliz, para que no se enfade, pero esa vida es una vida plana, ¿no? Es una vida como en un hotel, ¿no? A quien no le gusta de vez en cuando ir a un hotel y que te lo pongan todo por delante. Pero no siempre. Pero llega un momento que tú dices, no, ahora yo quiero que esto sea así, que en este sitio estén mis cosas, que yo pueda decidir a qué hora quiero acostarme, muchas de esas cosas, que es lo que hace que al final tu vida sea satisfactoria, ¿no? Y luego tener amigos, ¿no? Eso es algo que yo creo que me voy a jubilar y voy a seguir diciéndolo, ¿no? La mayoría de las personas con autismo, su círculo de apoyo suelen ser su familia, que es magnífico, y profesionales, ¿no? La gente con autismo necesita que en ese ámbito haya también gente que los aprecie y los quieren por ser ellos mismos o ellas mismas, no por ser un familiar o porque es el centro de tu trabajo. Eso quizás es lo que más trabajo cuesta. Efectivamente. Y ahí de nuevo vuelvo al sistema educativo, que sería uno de los grandes objetivos, conseguir que esa red de apoyo natural se mantuviera a lo largo de... Que es importante sacar buenas notas, efectivamente, pero también es muy importante ser buena persona. En todos estos años que lleva trabajando Autismo Cádiz, ¿en qué habéis visto una evolución clara y qué se ha quedado pendiente, por ejemplo, el año pasado, que hace poquito que lo hemos cerrado, y nos gustaría hacer un balance y sobre todo, ¿qué es lo primero que tenéis que atacar en este 2024? ¿Qué es lo primero ¿Cuál es el primer objetivo para 2024? Mira, da la casualidad que en el 2024, en la próxima asamblea, se lleva el próximo plan estratégico de Autismo Cádiz, que tiene una vigencia de 3 años. La pandemia nos hizo ver que teníamos que hacer planes más cortos, ¿no? No podíamos, como antes, de 5 o de 6 años. Entonces, este marzo, el 21 de marzo, que creo que es la asamblea de socios y socias de Autismo Cádiz, se presenta el cuarto plan estratégico de Autismo Cádiz. De nuevo aparece como una de las principales prioridades, porque quedó pendiente y por eso sigue estando vigente. Primero es incidir más en los servicios, en los apoyos que se prestan en comunidad,
Los apoyos que se prestan en comunidad son desde educación, el ocio, el empleo, la educación, todos esos aspectos para las personas con autismo es lo fundamental, porque es donde se hace ese estar con los demás, ¿no? El estar en la vida real. Estar en comunidad. Exacto. Claro. Es verdad que necesitamos seguir teniendo servicios especializados que se dan en unos entornos a veces no muy naturales, por generar condiciones que favorezcan compensar los déficits que conlleva tener autismo, ¿no? Pero lo importante es mirar a la comunidad, mirar en aquellos apoyos que se dan donde están el resto de la sociedad, donde una persona aprende a comprar en un supermercado. Y eso nada más que se puede hacer en un supermercado. O a nadar, y nada más que se puede hacer en las piscinas municipales, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes miradas. Y por supuesto es el apoyo emocional, que también lo han pedido las personas con autismo, ¿no? Tener apoyos emocionales que se pongan en su sitio y entendamos el mundo desde la perspectiva de tener esta discapacidad. Escuché hace poco, compartieron una letra, un paso doble sobre la mirada de un niño o una niña con autismo, que lo hacía en la agrupación, y era muy bonita, porque al final era esa necesidad de nosotros entender cómo era el mundo desde la perspectiva de la mirada de una persona con autismo. Ese es el gran esfuerzo que hay que hacer. No es tanto imponer condiciones de vida que tenemos las personas que se supone que somos normotípicas, ¿no? Sino qué esfuerzo tenemos que hacer para entender cómo ven el mundo y qué adaptaciones y qué cambio hay que hacer para que la gente no se sientan extraños, sino se sientan parte de su sociedad, de su barrio, de su familia, de su comunidad. Bueno, eso es muy interesante, ponerse en la piel del otro, porque claro, nunca vamos a saber qué siente una persona con autismo si no padecemos ese trastorno, pero no tiene por qué ser mejor ni peor que el resto de personas. Una de las cosas que no hacemos la batalla es que no se diga padecer. O sea, hay gente con autismo que piensa que tener autismo no es una discapacidad, sino es una forma de vida, y tener autismo no significa padecer, sino significa ver de forma distinta al mundo, y que quizás la incapacidad del entorno es lo que hace que ellos lleguen a tener sufrimiento, ¿entiendes? Tener o no autismo no genera sufrimiento, genera sufrimiento cuando tú te enfrentas diariamente a barreras que no son físicas, que son cognitivas y que dificultan tu modo de relacionarse y de entender el mundo. Estamos en contra del concepto padecer, porque es como si cualquier otro tipo de discapacidad le decimos, tú estás padeciendo por no ver, ¿no? Tu vida es no ver, y entonces tu vida se desenvuelve en otros parámetros, en otras condiciones. Tener autismo significa lo mismo, porque hay personas con autismo con unas competencias que no tenemos las personas que no tenemos autismo, ¿no? Una capacidad para ver detalles, para centrarse en lo importante, características que dices tú, bueno, pues me encantaría, ¿no? Capacidad de centrarse en el trabajo, que no le altere el entorno social, los comentarios, los chismos. Entonces, hay aspectos de tener autismo que son muy positivos y que ojalá... Son virtudes. Claro. Efectivamente. Lo que pasa es que vivir en un entorno donde nadie te entiende, donde te dificultan y encima te menosprecian, hacen que al final venga el sufrimiento, claro. Pero tener autismo no genera sufrimiento. Los padres y madres, la familia directa de estos niños y niñas, porque hablamos de niños y niñas, pero hay que hablar también de adultos. Hombre, yo trabajo con adultos. Y los adultos, claro, cómo lo llevan, cómo ha sido su vida. Los tiempos han cambiado, evidentemente. El que es adulto hoy ha tenido otra infancia distinta a la actual, ¿no? Con menos medios, menos investigación. ¿Cómo se plantea la vida de un adulto? Y si hay personas que son detectadas en la edad adulta. Sí, antes decías tú que en la etapa de los 20 meses es el momento donde aparecen las primeras sospechas, ¿no? Pero luego hay una etapa que estamos viendo que cada vez vienen. El otro día en nuestra reunión mensual de coordinación de los servicios decían las compañeras de diagnóstico que cada vez hay más peticiones de diagnóstico en etapa adulta y sobre todo de mujeres. Entonces, porque el sistema está funcionando, o sea, los niños y las niñas pequeñas ya tienen sistemas estructurados y dentro de las políticas de atención sanitaria, pero hay un grupo importante, cada vez más amplio, de niños y niñas que pasan toda la etapa infantil
y no hay sospecha porque son niños buenos, que estudian, que tienen buenas competencias y se camuflan, sobre todo las chicas, pero ya luego llegan a la etapa de la adolescencia, que las exigencias son más altas desde el punto de vista social, o la vida adulta, que empiezas a trabajar y se te empiezan a exigir cosas que los demás no, que parece que es de lo que deberían cumplir, que empiezan a aparecer las sospechas, ¿no? Y cada vez hay más casos de personas adultas que por propia voluntad solicitan el servicio de diagnóstico. Decir cómo es la vida de una persona adulta... Tenemos en un poquito de Patón, tiempo, tenemos imposible, es que te voy a decir que es imposible. Imposible. Imposible, porque cada uno y cada una, igual que tú y yo, somos distintas, nuestras historias de vida son distintas y lo mismo pasa. Pero sí que te puedo decir que las personas con autismo, independientemente del grado de afectación, necesitan apoyo a lo largo de la vida, toda la vida. Bueno, eso es muy interesante, quedarnos con este último mensaje. Emplazamos a la asociación a otro programa, porque aquí hay largo y tendido para hablar. De hecho, cada etapa de la vida tiene un debate y nos quedamos con eso. Si alguna persona adulta pues quiere llamar a las puertas de Autismo Cádiz, que están siempre abiertas. Muchas gracias, Isabel. A ustedes por abrirnos las puertas. Gracias. Muy buenos días. Nosotros, como siempre, les dejamos con las mañanas del Falla y toda la actualidad del carnaval. Hasta mañana.